Bienvenidos muchachos a esta sesión virtual en la cual desarrollaremos una guía metodológica de cómo desarrollar los cálculos necesarios para el desarrollo del informe en el laboratorio correspondiente a la práctica de tubo Venturi. Como primer paso, les recomiendo desarrollar los cálculos necesarios para el llenado de la tabla número 1 de su guía de laboratorio. Esta tabla 1 se compone de una primera medición de volumen que sale por el tubo Venturi con su respectiva medición del tiempo que tardó ese volumen en salir de la tubería. Y una segunda medición que se utiliza como verificación. Se les solicita entonces el cálculo de un primer caudal, que sencillamente resulta de la relación entre la primera medición de volumen entre la primera medición de tiempo, y un segundo caudal que se calcula de forma exactamente igual pero teniendo en cuenta las segundas mediciones. Durante la práctica trabajarán entonces con el caudal promedio de esas dos mediciones, es decir, el caudal 1 más el caudal 2 sobre 2. Y finalmente, en los datos de práctica de laboratorio que se les están suministrando, se les entrega la medición de delta H, Hg, es decir, de la diferencia de alturas del mercurio. ¿En qué consisten estas diferencias de alturas del mercurio medidas en el laboratorio? Aquí tenemos una representación gráfica del Venturi del laboratorio. La dirección del flujo va de derecha a izquierda de sus pantallas. Por esta parte derecha de la tubería está entrando este caudal promedio que se aforó. Ese caudal promedio es exactamente lo mismo que en la guía de laboratorio llamamos caudal real. Obviamente es el caudal real porque es el medido directamente en el experimento. A esta primera sección la llamamos sección 1, donde el diámetro viene con su valor mayor del prototipo. Y esta segunda parte la vamos a denominar sección número 2, correspondiente a la sección del estrangulamiento de la garganta. Los puntos 1 y 2 estarán justo en las secciones 1 y 2 respectivamente, pero en todo el eje central de la tubería. Entre las secciones 1 y 2 se realiza la conexión de una pequeña tubería o manguera que nos va a permitir relacionar las presiones existentes en los puntos 1 y 2. Ese pequeño tubo manguera funciona como un manómetro diferencial que en función de las presiones que hay en los puntos 1 y 2 nos va a permitir determinar esa diferencia de presiones. Inicialmente, cuando el fluido, en nuestro caso agua, no está fluyendo por dentro de la tubería, el mercurio existente dentro de ese piezómetro tiene exactamente la misma altura a la derecha y a la izquierda. Cuando al principio el tubo está lleno de aire, todo el tubo está sometido a presión atmosférica y por ende la presión en todos los puntos de la tubería es exactamente igual. Por lo tanto, las alturas del fluido manométrico, en nuestro caso mercurio, repito, van a ser las mismas. Sin embargo, como se explicó en videos previos, inmediatamente se realiza la apertura de la válvula de flujo y nuestro fluido comienza a ir desde 1 hacia 2, sucede una diferencia de presiones entre esos puntos. Cuando el flujo entra en la garganta, tiene una menor área por la cual fluir, por lo tanto, la velocidad del fluido aumenta. Tenemos entonces que velocidad 2 mayor a velocidad 1.
Y de nuestra ecuación de Bernoulli sabemos que si la energía cinética aumenta, la energía de presión disminuye. Entonces, donde hay grandes velocidades, tenemos bajas presiones. Podemos concluir sencillamente que la presión 2 será menor a la presión 1. Justo aquí en la garganta se genera una caída de presión que puede llegar inclusive a coincidir con presiones correspondientes a succiones. Como la presión en el punto 2 es menor, este delta de presiones lo que hace es empujar el fluido desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Como en el punto 1 la presión es mayor, ese punto 1 va a empujar el fluido manométrico, es decir, el mercurio, hacia abajo, y por continuidad, si el mercurio es empujado hacia abajo a la derecha, en la parte izquierda del manómetro subirá. Tenemos entonces que una vez el flujo pasa por la tubería, el mercurio estará más alto en el punto 2 que en el punto 1. Esta diferencia de alturas entre la parte izquierda y derecha de la tubería es a la que llamamos delta HHG o delta H del mercurio. Estos valores se les entregan directamente para su uso como datos ya tomados en la práctica. Se les solicita en este informe de laboratorio llenar también la tabla número 2 de su guía de laboratorio. En las dos primeras columnas les pido el caudal real, que ya lo tienen. Recuerden que ese caudal real es el promedio de Q1 y Q2. El caudal promedio que ustedes mismos calcularon a partir de la tabla 1. El delta H del mercurio es un dato que se les está suministrando. Es esta medida de la diferencia de alturas del mercurio dentro del manómetro diferencial. El primer cálculo que tienen que hacer entonces en esta tabla es el cálculo de delta H o de diferencia de cabezas piezométricas. Pila chicos, delta H y delta HHG son dos variables diferentes en esta práctica de laboratorio. Ya delta HHG la definimos. Delta H, como pudieron ver previamente en el video introductorio teórico de esta práctica, se define como la diferencia de cabezas piezométricas H1 menos H2, siendo H1 la suma de la cabeza potencial Z1 y de la cabeza de presión P1 sobre gamma, y H2 su correspondiente, pero obviamente en el punto 2. Teniendo en cuenta que el tubo Venturi en el laboratorio de la universidad se encuentra alineado de forma horizontal, es evidente que las cabezas potenciales o que las alturas de los puntos 1 y 2 respecto al mismo datum o nivel de referencia son iguales, Z1 igual a Z2. Por lo tanto, cuando reemplazamos en nuestra ecuación para delta H, Z1 y Z2 se cancelan y nos queda que H1 menos H2 simplemente es P1 sobre gamma, cabeza de presión en el punto 1, menos P2 sobre gamma, cabeza de presión en el punto 2. Para determinar delta H, inicialmente pareciera que necesitamos las presiones en el punto 1 y 2. Sin embargo, recuerden que un manómetro diferencial no permite medir directamente las presiones, sino que nos permite medir la diferencia de presiones entre los puntos de conexión. ¿Qué hacemos entonces? Si llamamos a esta expresión nuestra expresión A, procedamos a aplicar manometría entre los puntos 1 y 2. P1, presión en el punto 1. Voy a llamar a esta distancia entre el punto 1 y la parte superior del mercurio X. Es una variable desconocida, no se midió en el laboratorio. El fluido entre el punto 1 y este nivel de referencia es agua, entre esos dos puntos hay agua. Como vamos hacia abajo sumamos, hay un aumento de presión, y ese cambio de presiones es gamma del agua por X.
Ya voy aquí en mi manometría. Para ir de aquí a la parte superior del mercurio, en la parte derecha del manómetro diferencial, debemos sumar el fluido que hay entre esos puntos, que es agua, y la altura vertical entre esos puntos es la que les entregamos en el laboratorio. Mírenla acá, delta H, HG. Entre este punto y el mismo punto, pero su correspondiente en el lado izquierdo, no hay ningún cambio de presiones, estamos en un plano horizontal, por lo tanto en manometría ni sumamos ni restamos nada. Posteriormente subimos hasta este punto, como estamos subiendo hay una disminución de presión, el fluido manométrico entre esos puntos es el mercurio, entonces menos gamma del mercurio, por la altura vertical, que es la misma, delta H, HG. Y finalmente, para llegar al punto 2, debemos subir de aquí hasta acá. El fluido manométrico entre estos puntos es agua. Entonces restamos el gamma del agua por la altura vertical entre ellos, que es la misma X que habíamos definido al principio. Y por procedimiento ya conocido de manometría, que fue un tema del parcial, podemos igualar a la presión en el punto final al que llegamos, es decir, punto 2. Presión 2. A esta ecuación la voy a llamar mi ecuación B. ¿Qué tienen que hacer ustedes entonces durante la ejecución de su informe de laboratorio? Pueden despejar de la ecuación B P1 menos P2 sobre gamma. Repito, pueden despejar de la ecuación B P1 menos P2 sobre gamma. Ese P1 menos P2 sobre gamma les quedaría en función de el gamma de los fluidos, mercurio y agua. Miren bien que las X o el gamma del agua por X se cancela. Entonces simplemente quedaría en función de esos gammas de los fluidos y de delta H, HG o delta H del mercurio, que es una medición que se les está entregando a ustedes directamente en los datos para la práctica, porque es una medición que se puede tomar directamente en el se puede tomar directamente en el laboratorio. Una vez tengan despejado P1 menos P2 sobre gamma, tengan en cuenta que este gamma de la ecuación A es el gamma del agua. Pueden reemplazar eso en el lado derecho de la ecuación A y obtienen de esa manera una ecuación para delta H en función de delta H del mercurio. No les voy a decir esa ecuación cuánto da exactamente, ya que es una de las tareas o de las componentes que queremos evaluar dentro de la ejecución que ustedes hacen de su informe de laboratorio. Sin embargo, ya con este planteamiento tienen un gran camino avanzado, simplemente deben terminar y llegar a la ecuación solicitada. Sin embargo, reitero, tengan en cuenta que delta H, HG y delta H son dos cosas totalmente diferentes. El cálculo de este delta H lo deben hacer en función de este delta H, HG. Una vez tengan despejada esta ecuación, pueden calcular directamente el delta H necesario en la tabla número 2. Continuando, el siguiente cálculo solicitado es el caudal calibrado. Dejemos este para el final, ya que para poder realizar el cálculo de este caudal calibrado necesitamos algunas variables que aparecen al final en la tabla. Continuemos con la explicación de cómo se calcula el caudal teórico. Para el cálculo del caudal teórico, les recomiendo remitirse directamente a la ecuación número 6 de su guía de laboratorio. Esta expresión les permite calcular el caudal teórico en función del área 2, el área del área de la tubería en la garganta, la relación de áreas, es decir, necesitarán el área 1 también,
el área de la sección interna de la tubería antes de la garganta o aguas arriba de la garganta. Y este factor, que es raíz de 2G por delta H. Observen bien que todo lo solicitado en esta ecuación para poder calcular caudal teórico ya es conocido. El área 2 la pueden determinar en función del diámetro de la tubería en el punto 2, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Este diámetro de la tubería en el punto 2 es un dato que se les entrega como insumo para la realización de su informe. Y el área 1 exactamente igual, pero en función del diámetro de la tubería en 1. Y finalmente, para este factor final, simplemente necesitan delta H, que ya se calculó previamente. Tienen entonces todo para determinar el caudal teórico. Posteriormente, les solicito la velocidad del flujo real en el punto 2 o en la garganta. Esa velocidad real se calcula de forma muy fácil. Ya ustedes conocen el caudal real que está fluyendo por la red. Es el caudal promedio que determinaron en la tabla 1. Y recuerden que si ustedes dividen caudal por área, obtienen la velocidad. Entonces, con una relación de caudal real y área 2, que ya discutimos cómo determinarla, obtienen la velocidad real del flujo en el punto 2. La velocidad teórica en ese mismo punto 2 se calcula con la misma expresión, pero como esta es la velocidad teórica, obviamente en lugar de utilizar el caudal real, utilizan el caudal teórico. Ese caudal teórico se divide por la misma área de la tubería en la sección 2. Para respetar aquí la nomenclatura que estamos utilizando, voy a hacer este cambio. ¿Caudal teórico de dónde lo sacan? Ya lo habían determinado previamente con la ecuación número 6. Para el cálculo de C sub B, pueden remitirse directamente a la expresión número 8 de la guía de laboratorio. El coeficiente de velocidad es aquel coeficiente con el cual castigamos la velocidad teórica para obtener la velocidad real, que sí considera las pérdidas de energía. Por lo tanto, ese C sub B puede calcular muy fácilmente como la relación entre la velocidad real y la velocidad teórica. Ambas las conocen, ya las calcularon previamente. Mírenlas acá. Velocidad 2 real, velocidad 2 teórica. Simplemente hacen la relación entre ellas y obtienen su coeficiente de velocidad C sub B. Para el coeficiente de descarga, que relaciona tanto caudal teórico como caudal real, se pueden remitir directamente a la ecuación número 10 de su guía de laboratorio. Allí nos dicen que podemos calcular nuestro coeficiente de descarga como el caudal real, ya lo conocen, es la medición directa que se hizo en el laboratorio, obtenido de la tabla 1, dividido área 2, ya la determinaron, ya la conocen, por raíz de 2G por delta H. Recuerden que este delta H es el que aparece aquí en la tabla, calculado en función de delta HH. Tienen entonces todos los insumos necesarios para su cálculo de C sub D. Finalmente, el número de Reynolds aprendimos a calcularlo en prácticas pasadas. Producto entre la densidad, tengan en cuenta que ese número de Reynolds se va a calcular en la sección número 2 del Venturi, justo en la garganta. Por lo tanto, utilizan la velocidad real en el punto 2
ya la determinaron previamente en los cálculos de la tabla, por el diámetro de la tubería en el punto 2, dividido la viscosidad dinámica del fluido en función de la temperatura que se midió en el laboratorio y que se les entregó también como insumo, como uno de los datos para su ejecución del informe de laboratorio. De esta manera, podrían complementar entonces todos los cálculos que se les solicitan en la tabla 2, a excepción del caudal calibrado. Finalmente van a tener entonces datos de caudal real versus delta H. Repito, delta H es este de aquí, diferente a delta HH. Va a tener un total de 6 datos de estos dos, es decir, 6 parejas de datos. ¿Qué van a hacer con esas 6 parejas de datos, muchachos? Vayan a una hoja de cálculo en Excel y grafiquen esa nube de puntos de caudal versus delta H. Van a obtener una nube de puntos muy parecida a esta. La experiencia que ha tenido la literatura estudiando esta temática a lo largo de los años, nos muestra que la ecuación matemática que mejor se ajusta o que mejor ajuste tiene a esta nube de puntos es una ecuación potencial. Es decir, caudal, que voy a llamar caudal calibrado, lo llamo caudal calibrado porque viene de la calibración de una ecuación matemática a nubes de puntos medidas experimentalmente. Igual a una constante K por delta H a la M. Miren bien que esta es una ecuación potencial. ¿Qué van a hacer entonces? Van por favor a pedirle a Excel que les muestre el gráfico de esa curva. Van a configurarlo para que ese gráfico sea un gráfico correspondiente a una ecuación potencial y simplemente le piden a Excel también que les muestre la ecuación de ese gráfico dentro de sus cálculos. Excel les va a mostrar entonces cuánto es el valor de K y cuánto es el valor de M. Van a saber que sus cálculos fueron adecuados, ya que el valor de M no les puede dar muy alejado de 0.5. En prácticas pasadas han obtenido valores que varían entre 0.45 y 0.55. De esa manera pueden verificar que el ajuste y que el procedimiento que ustedes están realizando en su hoja de cálculo es el adecuado. Por favor, en el informe de laboratorio me van a mostrar ese gráfico que ustedes realizan en Excel, me van a mostrar la curva potencial, me van a mostrar la ecuación de esa curva y me van a mostrar aparte los valores que Excel nos brinda respecto a K y E. Adicionalmente les solicito que en la gráfica me anexen el coeficiente R cuadrado, que recuerden que es un indicativo de que también esta nube de puntos se ajusta a nuestra ecuación potencial. Entre más parecido sea ese R cuadrado a 1, quiere decir que más confiable es el ajuste que tiene mi curva respecto al número de puntos. Verifiquen además de que el M sea parecido a 0.5, que ese R cuadrado les dé muy parecido a 1. En semestres pasados hemos obtenido valores parecidos a 0.9, 0.95 e inclusive 0.99. Es decir, coeficientes de ajuste muy buenos. Finalmente, ¿cómo me van a llenar esta columna de la tabla número 2? La columna de caudal calibrado. Ya conocidos K y M, son valores que nos entrega Excel dentro del procedimiento de ajuste, y ya conocido delta H,
Ya ustedes lo calcularon previamente dentro de su tabla 2. Miren bien que el caudal calibrado lo pueden despejar directamente como el K de Excel por el delta H calculado por ustedes elevado a la M. El M sacado directamente de Excel. Ese resultado me lo van a anexar en esta columna de la tabla número 2 para las 6 filas que estábamos rellenando. Finalmente, la última sección de su guía de laboratorio titula "El informe debe contener". Remítanse por favor a esa sección de su guía de laboratorio para que discutamos los 4 puntos que allí aparecen. Punto número 1, muchachos. Una demostración que explique cómo se obtiene el valor de delta H a partir de la lectura manométrica. En este mismo video demostramos la ecuación A, demostramos la ecuación B y les propuse el camino metodológico a seguir para determinar esa expresión de delta H como una función de delta H del mercurio. Esta expresión es la que les estoy pidiendo demostrar, además de adjuntar esa demostración en su informe de laboratorio. Sean muy cuidadosos con esta demostración, ya que del cálculo exitoso de este delta H dependen muchos de los cálculos de la tabla número 2. Como segundo punto se le solicita las tablas 1 y 2 con todos los datos. En este video explicamos columna a columna cómo se determinan los cálculos requeridos en esas tablas 1 y 2. Adicionar a pegar esas tablas en su informe de laboratorio o en su documento, ya sea en Word o en PDF, se le solicita anexar a la entrega un archivo .xls, es decir, un archivo de Excel, donde aparezcan esas dos tablas, tanto la tabla 1 como la tabla 2. Esto se le solicita para que el docente pueda revisar las fórmulas que ustedes introdujeron en Excel para los diferentes cálculos y verificar que el procedimiento de cálculo que ustedes siguieron sí sea el correcto. Como tercero, se les solicita la curva CB o coeficiente de velocidad versus número de Reynolds y su comparación con la curva mostrada en la figura 2. En la figura número 2 de la guía de laboratorio, ustedes tienen una gráfica en la cual en el eje X o en el eje de las abscisas aparece el número de Reynolds. Recuerden que esto es en la garganta, en el punto número 2 del Venturi o del prototipo Venturi. Y en el eje Y o en el eje de las ordenadas aparece su coeficiente de velocidad. Las gráficas que aparecen en esa figura número 2 de la guía de laboratorio son gráficas tomadas directamente del libro de Benard y Street. Son gráficas que fueron construidas a partir de muchos datos experimentales tomados a lo largo de los años. En general ustedes tienen 3 gráficas en esa figura número 2. Y las 3 gráficas tienen sus respectivos títulos. La gráfica de más arriba es para un tubo Venturi cuya tubería de mayor diámetro tiene un diámetro de 5 metros y cuya garganta tiene un diámetro de 2,5 metros. La segunda gráfica, mayor diámetro del Venturi 100 milímetros, diámetro de la garganta 50 milímetros. Tercera, mayor diámetro 12,5 milímetros, menor diámetro en la garganta 6,25 milímetros. De esas 3, seleccionen la que más se parezca al tubo Venturi que tenemos en el laboratorio. Ustedes conocen los diámetros, se los estamos entregando como insumo. Comparen con estas 3 y seleccionen y grafiquen la que más se parezca. Es decir, aquella que tenga diámetros experimentales y teóricos más similares. ¿Cómo la van a graficar? Grafiquenla a ojo, chicos. Tomen esa figura de su guía de laboratorio, tomen varios puntos a ojo y grafíquenlos en Excel.
Allí van a tener entonces su figura teórica sacada del libro Bénard y Street. A esa gráfica en Excel, agréguenle por favor sus datos experimentales. Ustedes experimentalmente en la tabla número 2 calcularon C sub B y calcularon el número de Reynolds. Van a tener entonces una pareja de 6 puntos C sub B versus Reynolds. Esos puntos me los van a graficar por favor en esta misma gráfica. Recuerden que esta gráfica que aparece en la figura número 2 es una gráfica semilogarítmica, es decir, el eje de las ordenadas es un eje en el cual los incrementos se dan de forma real, mientras que el eje de las abscisas es un eje logarítmico. Configúrenlo por favor en Excel para que el eje X se vea de forma logarítmica y el eje Y se vea de forma normal. Por favor, concluyan y analicen muy bien esa diferencia entre los datos experimentales aquí representados con rojo y la curva teórica representada con verde. Si dan muy diferentes, que ha sido un caso común en los semestres anteriores, por favor concluyan a qué se pueden deber esas diferencias. Finalmente, en el cuarto punto de esta sección les solicito la curva de calibración Q versus delta H. Ya les expliqué cómo realizar el procedimiento en Excel para obtener esa curva de calibración y cuáles eran los aditamentos o los diferentes cálculos que me debían agregar en esa curva de calibración para presentármela en el informe. Por favor, agreguen un comentario sobre la diferencia entre el caudal medido, es decir, este caudal real de la tabla 2, y el caudal calibrado, este de aquí en la tabla número 2. Porque esos elementos son diferentes. Tengan en cuenta a la hora de realizar este análisis que las diferencias entre calibrado y real no son debidas a las causas de error o a los errores de medición en el laboratorio. Generalmente, la naturaleza se comporta de una forma, esa era la nube de puntos que ustedes graficaban, el comportamiento de la naturaleza como tal, es decir, de las mediciones realizadas en el laboratorio, y lo que hacemos en ingeniería es tratar de ajustar ecuaciones matemáticas que representen de la forma más parecida posible ese comportamiento de la naturaleza. Esta curva verde es lo calibrado, los puntos rojos, el comportamiento real de la naturaleza. ¿Por qué son diferentes? Porque por más compleja que sea una ecuación matemática, no va a lograr representar en su totalidad la aleatoriedad y el caos del comportamiento real de la naturaleza. Es decir, siempre va a haber una diferencia, una distancia entre los puntos y la curva. Recuerden, no atribuible a causas de error o a errores de medición, sino a que es imposible obtener una ecuación matemática que capture todas las variables que están actuando en un fenómeno real o en un fenómeno de la naturaleza. Creo entonces que con esta guía metodológica ya pueden realizar una presentación adecuada de un buen informe. Hasta pronto.